nosotros para la presentación de su libro. Yo quería un poquito hablar un poco de la portada, porque me ha gustado muchísimo. ¿Me podrías dejar? Es una portada muy bonita, tiene una calidad de imagen de la época, está en tono sepia, que se hacían así las fotografías, y tiene mucha calidez. Y por la parte de atrás, creo que era su abuelo, ¿no? Está el abuelo, el último salinero, sí. No sé, me ha evocado mucho a tiempos de nuestros abuelos. Creo que es una portada muy delicada y muy bonita. Nada, y le cedo la palabra a don José para que nos comente un poquito la trayectoria de su libro, cómo surgió la idea, en qué se inspiró. Vale, gracias. Gracias, María Isabel. Buenas tardes bueno, ¿se oye? Buenas tardes a todas y todos. Y por supuesto, muchísimas gracias por asistir a este acto tan importante para nosotros, los descendientes de nuestro abuelo Celestino Ramírez, el último salinero. A pesar de las restricciones derivadas de esta maldita pandemia, si puedo quitarme la mascarilla, no les importa. Así leo mejor. A ver, decía que a pesar de las restricciones derivadas de esta maldita pandemia, se ha hecho un enorme esfuerzo para poder reunirnos en este magnífico salón del Real Club Victoria. Hoy en día, lo que fue las Salinas del Confital resulta un paraje desolador y totalmente erosionado y abandonado, el cual en su día representó y significó la industria artesanal más importante que hubo en la ciudad y, por supuesto, en nuestro barrio de la Isleta. Ocupaba una superficie de unas 10 hectáreas, aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados. El objetivo que nos hemos propuesto con este libro que presentamos en el día de hoy simplemente será mantener en el recuerdo este magnífico legado patrimonial para que siempre perdure en la memoria. Antes que nada, me gustaría hacer la presentación de los componentes de la mesa que preside el acto. En primer lugar, y luego que levanten su mano mientras vaya nombrándolo, como no puede ser de otra manera, a los miembros de la familia, mis primos, los nietos de Celestino Ramírez. Juan Hernández Ramírez, quien posee memoria de elefante, y como yo le digo, él es un disco duro biológico, porque gracias a sus recuerdos ha sido importantísimo su labor en la aportación de datos para poder redactar el libro. Le sigue José Francisco Rosales Ramírez, Celestino Ramírez Hernández y quien les habla, José Ramírez García. Como habrán observado, el apellido Ramírez destaca por encima de todos. Los 4 Ramírez, ¿no? En segundo lugar, Jorge Pulido Santana, que ha venido en su propio nombre y también en representación del Instituto Canario de Estudios Antropológicos y del sitio web Orgullo Isletero. Este evento estaba programado inicialmente celebrarlo el pasado día 30 de julio y debido a problemas de logística con la editorial se tuvo que posponer al día de hoy y contábamos con la presencia de don Francisco Medina, presidente del Club Victoria. Un compromiso de última hora le impide estar hoy presidiendo la mesa. Por este motivo y en representación de este nuestro club, nos honra con su presencia doña María Isabel Fernández Rojas, responsable del área de cultura del mismo. Gracias a todos ellos. A mis primos por los meses que hemos empleado en recabar datos y más datos para que este libro fuese una realidad. A Jorge Pulido Santana por su inmensa implicación y colaboración económica en la edición del mismo y, por supuesto, al Club Victoria, representado, como ya se dijo anteriormente, la figura de su responsable de cultura. Gracias, María Isabel. Bueno, pues a partir de aquí, solo quisiera recordarles por qué nos encontramos en este acto. El hecho es que hacía un tiempo que nos rondaba por la cabeza la idea de al menos intentar dejar escrita la historia de nuestra familia salinera, en aquel entorno duro y que supieron sacar adelante con enormes esfuerzos y sacrificios. Al final, aquella idea quedó plasmada en este libro que presentamos hoy,
Salinas del Confital, breve reseña histórica, es el título. A continuación cedo el turno al resto de la familia, a los Ramírez, la segunda generación de salineros. Turno para Juan Hernández Ramírez. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Hernández Ramírez, nacido en las Salinas del Confital, y soy el segundo nieto mayor de Celestino Ramírez, el último salinero. Quisiera comentarles que prácticamente voy diariamente de paseo a las Salinas. Allí me reencuentro con mis recuerdos, con mis emociones contrariadas, emociones dulces, porque me acuerdo constantemente de lo que fue mi vida en las Salinas del Confital, en la que siendo adolescente ayudaba en la faena junto a mi abuelo, mis tíos, vivencias que jamás olvidaré, también emociones duras al contemplar el estado actual de lo que en su día fue una industria totalmente artesanal y que nuestra familia mantuvo en explotación durante medio siglo, totalmente deteriorada, abandonada a su suerte, y por todo ello, cuando surgió la idea de escribir un libro en el que se contase quién representaba y cómo funcionaba el complejo salinero, me embargó una inmensa alegría, ya que con ello siempre perdurará en la memoria de todos como homenaje al último salinero y a toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Turno para José Francisco. ¿Quieres que sea Juan? Sí, muy buenas tardes. Bueno, después de la intervención de mis primos, ahora me toca a mí. Mi nombre es José Francisco Rosales Ramírez y soy hijo de la hija más pequeña de nuestro abuelo Celestino Ramírez, el último salinero, Rosario Ramírez Ruán, más conocida como Sara. Desde el momento en que supe que se pretendía escribir un libro sobre la historia de nuestra familia en las Salinas del Confital y se contaba con mi participación para ello, me emocioné de tal manera que empecé a tomar nota de numerosísimos recuerdos que viví personalmente en las Salinas del Confital. Yo, al igual que mis primos, Juan y Pepe, también nací en las Salinas, además de aquellos otros que más adelante fueron transmitidos por mis padres, tíos y tías, y también, por supuesto, por mis abuelos maternos, Celestino y María. Con estos datos he colaborado para enriquecer la historia, para ser narrada en este libro que presentamos esta tarde. Me siento muy orgulloso de esto y espero de corazón que a la gente que lea nuestro libro le llevemos un poquito de la historia de la ciudad, sobre todo la referida a las Salinas del Confital. Muchas gracias. Vale, gracias, José Francisco. Y por último, en lo que a la familia respecta, turno para Celestino, el único primo de la mesa que tiene el mismo nombre de nuestro abuelo. Bien, efectivamente llevo con orgullo el nombre de nuestro abuelo, Celestino el Salinero, y me llamo, como es obvio, Celestino Ramírez Hernández. Me tocó cerrar el turno porque soy el más joven de los cuatro, no el más pequeño. Y darle las gracias a todos por su colaboración y demás. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Jorge Pulido Santana. Bueno, yo, con el permiso de ustedes, voy a hacer lo mismo que ustedes, que me pareció muy buena idea, ¿no? Buenas tardes.
Para empezar, pues evidentemente desde el Instituto Canario de Estudios Antropológicos y el blog orgulloisletero.com, pues agradecer esta magnífica oportunidad que nos brindan hoy de estar aquí, porque lo que pasa es que este sentimiento de agradecimiento se mezcla un poco con otros sentimientos de orgullo y rareza, porque ahora les explicaré por qué. Bueno, lo mío, aunque tenga papeles aquí, solamente es para todo lo contrario, es para no irme mucho y que sea breve, no es para darles un tema largo. Entonces, porque al final también en estas cuestiones muchas veces se gana mucho en las conversaciones posteriores, que son a veces muy complementarias de lo que en la mesa se diga, ¿no? Y eso es importante. Y siempre se debe reservar un poquito de tiempo para eso, porque ya digo que es muy importante. Lo de ponerle de manifiesto lo de la rareza es porque normalmente nosotros como Instituto de Antropología, el Instituto Canario de Estudios Antropológicos, siempre solemos poner un poco, nos suelen invitar o solemos participar en eventos históricos que nosotros ponemos el apartado de antropología, en el sentido de que historia es una relación de hechos y la antropología pues estudia más un poco las sociedades por dentro. Y esto es al revés, el libro en sí es un verdadero tratado antropológico. Bueno, yo creo que se llama breve reseña histórica, por la modestia del autor y de los colaboradores, porque en verdad es un extraordinario tratado filosófico antropológico en este caso, porque estos son los libros que gustan, sinceramente. A nosotros son los libros, el presidente del instituto está aquí, también un colaborador de la asociación Agile Rock, de la asociación cultural que muy vinculada y que colabora mucho con nosotros, y es lo que nos gusta, porque nosotros cuando escribimos es lo que bebemos de otras fuentes, estudiamos de otras fuentes, pero claro, este libro está hecho desde la evidencia, desde la realidad. Por eso digo que esto es la historia que nos gusta a mucha gente de la isleta y de Canarias en general. Lo que sí tenemos claro también que tampoco es la historia de una persona realizando un oficio. Sí tenemos claro que es un dúo, señor Ramírez, la señora Ruán, que generaron una gran familia en calidad y en cantidad. Evidentemente, yo creo que yo lo puedo decir porque soy más ajeno. Igual está un poco mal que ustedes lo digan, pero yo lo puedo decir porque soy ajeno. En cantidad, evidentemente, porque buscando a Celestino Ramírez en el Boletín Oficial del Estado, lo más que sale son los premios de natalidad, de los 10 hijos en el 31, el 32, en el 33, eran de unas familias más numerosas. Los años 30 tampoco fueron de familias tan numerosas como tenemos la percepción. Quizás posteriormente hubo más familias numerosas que a lo mejor en el 30, 31, 32. Y sí es verdad que las 4 reseñas de Celestino Ramírez que hay en el Boletín Oficial, de aquella época era la Gaceta de Madrid, eran referentes, porque hemos hecho una investigación importante al respecto anterior a esto, y posiblemente es una de las cosas que nos enorgullece, que a lo mejor el contacto que hemos tenido es por esos estudios que habíamos hecho previos. Ya digo, una gran familia en cantidad y en calidad. Y, por otro lado, un negocio que lo mantuvieron 50 y pico años, un negocio que era necesario en Canarias, y ahora diré por qué era necesario en Gran Canaria, pero no levantaba cabeza. Las salinas del Confital nunca levantaron cabeza hasta que las gestionó Celestino Ramírez. Ya, si no me hago muy extenso y me da tiempo, pues les explico un poco algún número al respecto. Vale. Hace ya algunos años también, cuando muchos igual se acuerdan, se celebró aquí, justo aquí en las canteras, un encuentro de vivientes de los oficios tradicionales de Canarias, ¿vale? Los oficios más importantes de Canarias, los oficios característicos de Canarias. Y la asociación que lo organizó nos contactó con nosotros un poco para ver qué oficio era el representativo del barrio. Y mira que puede haber oficio representativo del barrio. Nosotros, sin duda alguna, elegimos
el Salinero. Es más, elegimos Celestino el Salinero. Y fue una de las cosas que les chocó. Oye, ¿por qué? A ver, la gente cuando dice un oficio dice el carpintero, el pintor, el de la vaquería, tal, pero no dice Celestino el Salinero. Y entonces le explicamos, porque si en la isleta dice Salina, no te sale a la cabeza el oficio salinero, te sale Celestino el Salinero. Y lo que sí, ahora vemos con pena una situación que en aquel momento me tocó a mí hacer de figurante viviente del Salinero, y fue una buena experiencia, porque evidentemente no lo teníamos trabajado, los niños se acercaban, los jóvenes conocían de primera mano el trabajo de la salina, pero claro, es que la pena que nos queda ahora es que si... Imagínense que el salinero que se hubiera puesto ahí a explicar la labor del salinero hubiera sido Pepe, José Francisco, Juan, Otín. Hubiera sido... A ver, fue una buena, no me voy a decir que lo hice mal. Yo creo que lo hice bien, terminé contento, hasta que lo conocí ahí hace un par de meses. Realmente, yo pensaba que había sido una buena experiencia, pero es que hubiera sido una fantástica experiencia. De hecho, creo que debemos contactar con la asociación Sal Si Puede a Luca, a ver si podemos repetir un poco, aunque sea solo 2 o 3 oficios, porque, ya digo, esto crece ahora exponencialmente, lo que puede aquí se cuenta un domingo, la gente que pasa por las canteras un domingo, y conoce los oficios tradicionales de Canarias. Bueno. Después, también un poco para hablarle de cómo conjuga esto en nuestro año, es un poco que durante el 2021 vamos a investigar, y hasta el 31 de julio vamos a presentar un proyecto de investigación sobre la industria de la isleta, o sea, el patrimonio industrial de la isleta, porque es que es difícil a veces entender a los jóvenes que sin contar el cebadal, desde aquí enfrente, desde Escobio a la Salina, había un patrimonio industrial inmenso, salazones de todo tipo, una pedrera, una salina, factoría, los hornos de cal de mi bisabuelo Manolo ahí, ¿entiendes? Entonces eso hay que hacerlo porque la gente ahora camina y da un paseo. Perdón, Jorge, en el Sanacún no te olvides la industria de carpintería de Rivera. Carpintería de Rivera, bueno, oye, yo recuerdo en la calle Tajaste, que yo creo que Juan lo conoce, Pepito, el que se casó con mi tío en Tinita, que vivía en la calle Guayadeli, venía gente de todos lados de la isla. Cuando se rompía algo en un barco había que hacer la pieza de madera igual que la que se había roto de metal para luego hacer el molde. Pues venía gente de no se sabe qué sitio a que él le hiciera igual. O sea, había un potencial, bueno, el mismo potencial artístico que se puede manifestar en muchos temas. Entonces, lo que sí es verdad es que con esto, evidentemente, ahora en vez de Escobio a la Salina, evidentemente va a ser al revés, va a ser de las Salinas a Escobio. Entre otras cosas, por este acto, porque claro, yo creo que este acto es un principio de muchas cosas, es un principio de muchísimas cosas, es un principio esperanzador de muchísimas cosas que ya esperemos irlo viendo poco a poco. Bueno, lo que sí también quería decirle, que ya más o menos le di una pincelada, es que lo grande lo que hicieron fue que era una industria necesaria. En 1783 la Cámara de la Real Sociedad Económica del país manifestaba y puso en práctica la idea de por qué en Canarias, teniendo tanto mar, en Gran Canaria había que importar la sal para la pesca. Entonces, desde 1783 ya era una necesidad tener salinas bien gestionadas, evidentemente, en Gran Canaria. En ese momento se tuvo la idea del Cofital, de San Cristóbal aquí, San Cristóbal, el barrio marinero, digamos, que hay mucha gente de la isleta que vino de San Cristóbal, los chacalotes de la isleta son de San Cristóbal, y las salinas de Gama. Entonces, la primera, ya un poco más, para hablar un poco más en detalle, la primera
recolección de sal que conocemos fehacientemente es en 1868. ¿Vale? En 1868, en aquel momento, Domingo J. Navarro era el dueño de los terrenos de la isleta, porque en 1858 se había producido un proceso de desamortización. El Estado para conseguir financiación, se había deshecho de, bueno, todo el mundo, yo creo que todos habíamos hablado de los procesos de desamortización que hizo el Estado para recabar dinero, y uno de esos procesos de desamortización pues, se hizo con 2 terrenos en Las Palmas que Domingo J. Navarro adquirió, ¿vale? Entonces, pues fue la primera recolección, así que un poco, lo que sí, el terreno era Domingo J. Navarro, pero no lo gestionaban directamente, lo tenían subarrendado a los hermanos Perdón. Vale. Y después otra cosa que le iba a decir también es que la gran referencia histórica que tenemos sobre las salinas del Confital es el libro de Olivier Stone, evidentemente. Olivier Stone, uno de los días de la visita a las Palmas de Canarias, visitó la salina en aquel momento, y entonces ya ahí sí nos puso cómo eran los tajos, cómo era el molino, cuántas fanegas se podía recolectar, digamos, si me permiten que se utilice esta palabra, yo creo que me gusta utilizarla. Cuántas fanegas de medida, de capacidad, no fanegadas de metro y esas cosas. Entonces Olivier Stone sí nos puso ya sobre cuánto se recolectaba, evidentemente ya nos puso una medida hasta 1783. ¿Qué pasa? Que después en 1828, como todos sabemos, el Estado hizo un proceso de desamortización, digamos que de expropiación de los terrenos, y a partir de ahí, en 1828, hubo una industria necesaria, posiblemente viable en todos los sentidos, empieza a decaer, pero en un punto absolutamente increíble. De hecho, al ser del Estado, ¿cómo se llama? Los concursos quedaban desiertos, fue un desastre, nadie quería gestionar la salina. Y en ese momento, en ese caso, en ese momento histórico de desaparición de las salinas, de unas salinas más importantes de Canarias, aparece la figura de Celestino Ramírez, que elevó al máximo esa industria. Bueno, la elevó tanto que 121 años después de haberlo cogido, posiblemente, o 120 años después de haberlo cogido, nos tiene aquí, familiares y no familiares, exaltando su figura, ¿vale? Lo que sí también quería comentar, lo que dije, que esto es el principio. Vamos a ver, el principio. Yo creo que ahora, si nos permiten ahora en un ratillo, sí queríamos desde el Instituto Canario de Estudios Antropológicos, que está Nas, el presidente aquí, queríamos un poco plantear las cosillas que creemos, o por lo menos nosotros tenemos pensado hacer, y que claro, queríamos compartir con ustedes, con muchos de ustedes, con los Ramírez, que sigan manteniendo Ramírez, o los que sean sucesores de Ramírez, un poquito esta idea, porque posiblemente de ustedes salga, nosotros le pongamos la idea y de ustedes salga algo precioso, vamos, algo lindo, ¿no? Entonces, para no quitarles mucho más tiempo, esta historia tiene dos artífices, dos protagonistas importantes. Por un lado, la familia Ramírez Ruán, evidentemente. Pero por otro, el mar, no nos podemos olvidar que el otro protagonista de esta historia, de esta situación, es el mar. Entonces, pasado mañana se cumple, perdonen este atraco, perdonen un poco lo que voy a hacer ahora. Pasado mañana se cumple el centenario del fallecimiento de Tomás Morales, el gran poeta del mar, de Canarias, del Estado y posiblemente de Europa y del mundo. Evidentemente, Tomás Morales fue la persona que mejor, por lo menos para nosotros, trató el mar. Entonces, lo que sí me gustaría pedirle a Ana, y así también, como él es parte importante de esta historia, pues así dice algunas palabras y lo conoce, que leyera un poquito. Es breve, son 6 versos, creo que son, de La Ola del Atlántico, simplemente eso. Vale, gracias. Pero el alma en carne viva va hacia ti, mar Augusto,
Atlántico sonoro, con ánimo robusto. Quiere hoy mi voz de nuevo solemnizar tu brío. Sedme, musas, propicias al logro de mi empeño. Mar azul de mi patria, mar de ensueño. Mar de mi infancia y de mi juventud. Mar mío. Buenas tardes. Desde el Instituto Canario de Estudios Antropológicos me gustaría dar mil gracias por dejarnos ser partícipe de esta fantástica historia. Aunque somos una asociación ya con 10 años, hemos realizado una importante renovación y hechos como este nos animan a seguir porque, aunque sea una organización canaria, por nacimiento y trayectoria, hemos realizado buena parte de nuestros trabajos y estudios en el barrio de La Isleta. Muchas gracias por este libro. Esta es la historia que no podemos perder. Esta es la historia que tiene que llegar a nuestras manos y nuestros corazones. Estas son las historias que nos hacen sentirnos extraordinariamente orgullosos de ser canarios e isleteros. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al punto final. Una vez escuchado el gran discurso de Jorge, gracias Jorge, cedo la palabra a la representante del Grupo Historia por si quiere cerrar el acto. Un poquito que nos detallara un poquito lo que le comentaba antes, referente a la idea, de cómo surgió la idea, que nos hablara un poquito de la temática del libro, si le parece. Sí, no. Por supuesto, aunque la temática me gustaría que lo leyeran, que adquirieran el libro para... Sí, no, muy bien. No, simplemente al principio comentaba, esta era una idea que nos rondaba personalmente a mí, después ya se lo transmití a mi primo. Me rondaba la cabeza escribir esta historia sobre nuestro abuelo, nuestra familia de salineros. Y en concreto fue una promesa que le hice a mi madre. Mi madre falleció el año pasado, justo en la primera semana, saliendo del confinamiento, falleció. Y yo a mi madre pues la bombardeaba continuamente, preguntándole acerca de mis abuelos, paternos en este caso, mis tíos, mis tías, las vivencias en las salidas del Confitar, cómo vivían, cómo desarrollaban el día a día, ¿no? Para entenderlo. Y mi madre una vez, bueno, varias veces me lo comentaba, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? Y al final se lo prometí. No llegó a verlo, editado, pero bueno, y esa fue la idea, entonces simplemente transmitírselo a mis primos, les pareció estupendamente bien, empezamos a reunirnos a principios del mes de marzo, lo típico, ¿no? Para recabar datos, investigar fechas, orígenes, un trabajo yo creo que bastante completo. Y la idea también era reunirnos el mayor número posible de primos y primas, porque ahora mismo somos 32 nietas y nietos de Celestino Ramírez, el último salinero, 32. 9 fallecieron y quedamos 32 vivos. Pero claro, como fue en el mes de marzo, en plena pandemia, pues lo típico, ¿no? Por las restricciones en la movilidad, solamente pudimos reunirnos nosotros 4. Y en fin, y contarles un poco la historia del libro, lo que quiero es que lo adquieran para que lo lean. Simplemente eso. La historia, en definitiva, el libro tiene 5 capítulos. 5. El capítulo 1 se llama Los comienzos, y como es obvio, los comienzos de... Cuando aparece la figura de Celestino Ramírez Díaz, nuestro abuelo, con apenas 16 años, que eso lo hemos estado investigando y no sabemos todavía el motivo. Es decir, siendo un adolescente, aparece en las salinas del Confitar. Él procede de Carrizal, de una familia muy humilde, de agricultores, y eso, o sea, aparece en las salinas con 16 años, y contacta con un señor que fue el último que tenía la concesión, que la tenía prácticamente en un estado calamitoso, y se pone a trabajar con él, reconstruyéndola,
y ya en el año, estar 5 años así con este señor. Y en 1905, con 21 años, se queda como arrendatario definitivo de las Salinas del Confital. Y a partir de ahí, pues arranca se casa con nuestra abuela, con María Ruano Díaz, y ahí nace la dinastía de los Ramírez Ruano, llamados, conocidos en la isleta, por los salineros. El segundo capítulo es dedicado íntegramente a la familia de los Ramírez Ruano, es decir, lo que es la segunda generación de salineros y la tercera generación, es decir, hijos e hijas sí, efectivamente, segunda y tercera generación. Los hijos del matrimonio Ramírez Ruano y los hijos e hijas de sus hijos e hijas, para entenderlo, ¿no? Luego el capítulo 3, que para mí, bueno, importantes son todos, por supuesto, pero quizás el más, si no técnico, el más antropológico, siguiendo un poquito lo que comentaba Jorge antes, que es se explica, yo creo que de una forma concisa, coherente y detallada, cómo funcionaba el complejo salinero, qué era una explotación salinera. Pero una explotación salinera movida por energía totalmente natural, es decir, lo que se conoce como energía renovable. El viento es el protagonista. El viento movía un molino. Esto se llama, quien conoce, se llama energía cinética, y lo convertía en energía mecánica, así por un sistema, un rotor y una excéntrica, y de ahí, a través de una bomba de pistón, se captaba el agua del mar. Se subía a un acueducto, un canal, y de ahí distribuía en estanque, acumulador, de aquí después un cocedero, donde se precocía un poquito el agua, para aumentar el nivel de salinidad. Y este era el producto que llegaba a los tajos. Los tajos eran unas cuadrículas donde llegaba este producto, es decir, agua con una alta concentración de sal, se dejaba evaporar el resto del agua y de ahí se obtenía la sal. Es decir, todo eso se explica en el capítulo 3. Y luego el capítulo 4, más bien dedicado a otras dependencias que estaban en el entorno de la salina, es decir, fuera de lo que era el proceso de producción de la sal, que era la casa de los abuelos, las casas de sus hijas e hijos. Así, había unos huertos de verduras, huertos de frutas, un pequeño corral con animales, unas represas que se habían construido para contener el agua de lluvia, un aljibe, un almacén de la sal. Un poquito se cuenta esa historia. Y para acabar el libro, hay un capítulo dedicado exclusivamente, porque la hija mayor de los Ramírez Ruano fue Carmen, nuestra tía Carmen, conocida como Carmita la pintora, perdón, Carmita la salinera, la pintora de la isleta. Nuestra tía tenía ¿cómo lo diría? Un don artístico, sí, gracias. Y en su vida pues tiene una ingente cantidad de obras, tanto bocetos, retratos, óleos, increíble. Y nada más. Y acabamos el libro, el capítulo de agradecimiento. Entre ellos hay una figura importante, no una figura, no sé si ustedes se acuerdan, hasta hace 3 años, en la calle Caleta, había un muro y había un mural con la figura de los abuelos celestinos, no sé si se acuerdan ustedes. Bueno, ese mural lo hizo un artista madrileño que se llama Igor García. Bueno, está en el libro, está en el libro. Sí, a través de un estudio que se llama Cúrcuma y Estudio no sé qué. Y ese mural estuvo casi 5 años, a la vista de todos, y para nosotros, por supuesto, que representó un orgullo. Toda la familia tenemos una foto, evidentemente, con el mural de nuestro abuelo celestino, el último salinero. Pues nada más se me ocurre. Que también
también ha unido a toda la familia un poco porque ha tenido que contar con todos ellos, ¿no? Sí, para claro, poder claro. tener toda la información. Es una cosa muy bonita también. Sí, sí, hemos estado 5 meses. Sí. Y 5 meses, además trabajando duro, en sesiones muy largas, a veces también con alguna carcajada de otra, porque normalmente nos acordamos anécdotas de la familia. Pero nos hubiese gustado, claro, que participasen más primos, pero no se ha podido precisamente por la ayuda. ¿Y actualmente dónde se puede adquirir el libro? ¿En cualquier librería? No, ¿A través de internet? Hay una primera tirada. La primera tirada ha sido 120 ejemplares. De 120 ejemplares, de los cuales para la familia, digo, sí, libros para la familia, 98. Es decir, hay 7 que van al Instituto Canario de Antropología para su divulgación y difusión. Y hay una reserva de gente ya comprometida que se van a entregar cuando termine el acto. Y creo que quedan 6 ejemplares nada más. Si se venden, pues nos hemos planteado irnos a una segunda edición, una segunda tirada, dependiendo de la reserva, pero en principio no va a librería, no. Pues nuestra idea no es una idea de lucro, o sea, no. Simplemente era eso, escribir un libro para dar a conocer la historia de nuestra familia. Vale. No, pues se me ha entendido algo. Pues darle la enhorabuena y sobre todo que tenga muchísima suerte por la difusión del libro y bueno, desearle que todo esto haya servido un poco también para nosotros, por ejemplo, yo no tenía mucha idea de lo que eran las salinas del Confital. Mucha gente, muchísima gente la idea. Se trata precisamente también de eso, de que si el libro llega a manos de alguien, aunque no lo compre, y vaya a la salida con el libro, sí, es como una guía didáctica. Sí, estará pisando una piedra, que si ahora mismo pasa, no sabe qué es, pero si te detienes con el libro, dirás, pues mira, esto eran los caños, iban a los tacos. Sencillamente pues nada, gracias por tener también la atención de informarnos un poquito de lo que es el libro y nada, desearles muchísima suerte. Quería también comentar... Si hacemos una segunda edición, contamos con el club para hacer la presentación también. Que actualmente en el Museo del Rey se encuentra una exposición de playas inteligentes y entornos seguros. Si quieren visitarlo. Donde casualmente aparece la figura de nuestro abuelo también. No, casualmente no. Merecidamente. Es que no es casual, no. Nuestro abuelo en la historia de la iglesia siempre surgió. Sí, claro. Quería decir un poco, porque después igual vamos a entrar un poco en lo que es el debate, y que lo que me quedó pendiente fue el tema de lo que vamos a hacer, porque claro, a raíz de lo que sacaste del mural, este año 2021, hemos tenido 7 murales por los colegios e institutos del barrio, con un poco hechos importantes. Vamos a ponerlo así, con la historia del barrio, con la historia de la isleta hemos tenido 7 murales. Y ya yo lo hablé un poco con Pepe y lo miramos un poco la posibilidad, y que lo vamos a hacer es que haya un octavo, iba a haber un octavo con patrimonio industrial, pero va a haber un octavo primero antes del patrimonio industrial que sea solo de la salida. O sea, vamos a poner en todos los colegios, ahora va a ser itinerante, cuando termine vamos a empezar otra vez en los mismos colegios e institutos, vamos a poner no me acuerdo ahora cómo se llama, estas lonas grandes que se van con un palo por detrás. Un flyer de eso. Sí, creo que fue. Entonces, vamos a poner un octavo solo de la salida, ¿vale? Eso es una de las cosas que tenemos prevista, y es lo primero porque eso sale con la ayuda del autor y los colaboradores y todo el que quiera, pues eso es más o menos, es más de diseño, eso ya no es tanto labor nuestra, sino más de diseño y de financiación, evidentemente, como todo. También quería comentarles que el próximo día, que también hemos ya hablado, que el próximo día de la isleta va a tener un protagonismo importante, porque de verdad yo no sé cómo se nos ha pasado esto, de
verdad. Ahí reconozco un enorme falla, que hemos reconocido a los futbolistas, hemos reconocido a Llano el del bote, a Rojita la Plaza del Pueblo, hemos reconocido a mucha gente muy merecida, vamos a ver, evidentemente las 3 personas que ellos son muy merecidas, pero bueno, yo creo que le toca a la Salina, a Celestino en este caso, a la familia Ramírez Ruano, en el próximo día de la isleta, así que el próximo 26 de febrero del 2022, espero que ya, no teniendo que cumplir estas anomalías, porque esto no es nueva normalidad ni es normalidad, esto es una anomalía como un burro, pues que podamos rendir el homenaje adecuado, que el barrio entero ofrezca el homenaje a la familia Ramírez Ruano que se merece. Por otro lado, la pena, por ejemplo, Nira Pulido también, que es portavoz en la Junta de Distrito de la Iglesia de Puerto Monarteme, no está ahí, está de viaje, está de vacaciones. Y ya hemos hablado con ella el tema de presentar un reconocimiento en forma de calle, plaza, un reconocimiento acorde con la figura. ¿Por qué? Porque efectivamente tenía un buen reconocimiento, vamos a ver. Es que alguien lo puede ver, no, es que era un muro, es que era un muro perfectamente, artísticamente perfecto, en un sitio perfecto. Entonces, era un gran reconocimiento. Lo que pasa hoy, evidentemente, en un muro privado, que ahora hay una casita allí, y pues bueno, pues yo de verdad que no sabía que hacía 3 años que no estaba. Sí, pero bueno, 3 años, es que de verdad a mí me preguntan y dice, no, lo tiraron hace 6 meses, pero si hace 3 años, el tiempo de veces que pasa muy relativo, entonces, pues yo creo que eso sí, estamos hablando de cosas posibles, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cosas que aquí estamos diciendo, mira, vamos a hacer, no, yo creo que cualquier ayuntamiento, cualquier departamento de cultura, de un ayuntamiento como las Canarias tiene que aceptar un reconocimiento, porque eso, bueno, se elaborará, evidentemente, con el permiso del autor y los colaboradores, se cogerá datos y se referenciará adecuadamente, que el merecimiento es, vamos, absoluto. De todas formas, yo no sé cómo fue lo del cuadro, lo de la pintura, pero igual cuando se presentó la pintura, si Cultura lo aprobó, posiblemente eso ya nos tenga un trabajo bastante avanzado en la presentación de un reconocimiento. Por otro lado, también se ha hablado, y es necesario, hace falta carteles anunciadores de la explotación de la salina. Es que lo que no puede es que un joven esté pisando. Es que jóvenes, pues nosotros, bueno, de hecho, Nas lo nombró antes, nosotros estamos en un proceso de renovación importante donde los jóvenes están tomando el instituto y lo están tomando evidentemente bastante bien, pero es que hay jóvenes comprometidos que pueden estar en la salina pisando una piedra que no debe, que es historia viva de historia de este barrio, de esta isla, de este país, y no sabe lo que está pisando. Entonces yo creo que evidentemente que hay que solicitarle al ayuntamiento que contacte con los Ramírez para que en la salina se informe realmente lo que... Tampoco hace falta un tratado espectacular, sino unas cosas que ellos, más o menos, informen las 4 cosas y que, como dice, y que compren el libro para saber el resto. Y por otro lado, lo de Carmen Ramírez, eso sí, lo de Carmita Ramírez ya lo hicimos, gracias al gran trabajo de José Francisco y de Paco Villanueva, que lo he hecho mucho de menos aquí, pero no lo veo. Que dentro de la página web orgulloisletero.com tenemos una exposición virtual con muchísimos cuadros, muchísimas imágenes, posiblemente son de ustedes, posiblemente estén en el salón de ustedes y en la página web, pues lo tenemos aquí. Tenemos una exposición virtual que ha sido, vamos, yo creo que lleva 2 años, 3 años, y ha sido un verdadero éxito de visita, porque yo no sé, los que no lo recuerdan, pero es que era difícil entrar en un salón de una casa de la iglesia y no encontrar, de una casa así, ¿no? ¿Cierto? Y no encontrar, es que yo recuerdo, por ejemplo, en sitios públicos, por ejemplo, en la casa Inés Chemida, sabes que Inés Chemida en la esquina, en la Plaza del Pueblo con Inés Chemida hay un local social, y en el salón
principal, digamos, de la casa, donde se reúnen las asociaciones, hay un cuadro de Carmita Ramírez. Entonces, eso, como ya digo, con José Francisco y el grandísimo trabajo de Paco Villanueva, pues lo publicamos allí, es lo que hemos hecho, lo más que nos podemos enorgullecer del trabajo que hemos hecho hasta ahora, y ya les digo, verdadero éxito de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Vale. Muy bien, Jorge, gracias. Solamente agradecerte de nuevo tus palabras. Lo único es una vez escuchado a los intervenientes, abrimos micrófonos por si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, y se les contestará de la forma que mejor sepamos. Voy a decir una cosa. Hace años, en el Eco Canal, ponía Dominical y ponía una historia digna de contar. Celestino Serinero y su hija de Victoria Carmen Ramírez. Y todavía tengo yo el artículo ese, el periódico está hasta amarillo ya, ¿no? Sí, gracias. ¿Te acuerdas? Sí, no le tengo que ganar, eso fue en la provincia, en la sesión dominical de la provincia del año, ni me acuerdo, el periodista Martín Moreno, recoge la historia, un párrafo dedicado a tu padre, un primo mío, a tu padre Francisco Ramírez Juan, ¿vale? ¿Y qué más? Ah, no, pues eso. No, sí, no, dedicado a, sí, prácticamente a la figura de Celestino y la relación con su hija Carmen, sí, con Carmen Ramírez Juan. Muy bien. Hay una canción de los Panchos que se llama Los Dudos. Cuando usted habla del ayuntamiento hacia nosotros la isleta, estamos olvidados, con toda la gente destrozada y todo. No es motivo ahora para eso, pero siempre hemos estado abandonados. Yo, dentro de las posibilidades que hay, yo creo que un cartelito por eso mismo, el abandono, por eso somos conscientes de lo que podemos pedir, porque sabemos que el ayuntamiento es muy complicado, pero es que no estamos pidiendo cosas absolutamente, ¿sabes? No estamos pidiendo que cambien la naval y le pongan Carmita Ramírez, no estamos pidiendo eso, estamos simplemente un reconocimiento merecido, ¿sabes? Si no fuera merecido, yo era el primero que decía, oye, mira, es complicado, pero es que es merecido, es muy merecido. Yo creo que, y por eso lo plasmamos, porque sí somos conscientes de que no vamos a perder tiempo y muchas veces pues financiación o capacidad económica en cuestiones que no van a salir. Yo creo que vamos, nosotros sí, pero hemos sacado cuestiones de ese tipo importantes. El tema del homenaje de los 15 de los obreros asesinados el 15 de noviembre, el monumento que está en la Plaza del Pueblo, ¿sabes? Hay cuestiones que, por ejemplo, el tema de pedir en la Plaza del Pueblo que haya tú estabas antes en la Plaza del Pueblo y no había nada que decía que estaba en la Plaza del Pueblo, pues, oye, el sacar eso, la cancha de la bicicleta, hay cosillas que yo creo que siendo consciente y teniendo las cosas claras, oye, yo creo que pueden salir, oye, si no sale, pues habrá que, se lo tendrán que hacer mirar, como dice el otro, porque yo creo que es de justicia, además, que debe de salir solo, además, es que no debería ni plantearse, debería salir del propio ayuntamiento. Entonces, en este momento tenemos la facilidad de poderlo llevar a la Junta de Distrito, porque una miembro de nuestra asociación es portavoz de un grupo político, evidentemente no voy a decir de qué grupo, pero de un grupo político, y lo va a llevar segurísimo, además, lo va a llevar porque ya lo tenemos confirmado. Entonces, yo creo que en una Junta de Distrito, yo creo que no haya grupo político que te vaya a decir que no, vamos, sea del ayuntamiento o no. Vamos, lo tengo clarísimo, por eso lo voy a presentar, o por eso lo vamos a presentar. Yo, otra cosita quizás que nos parece importante y se recoge en el libro, ustedes conocen lo que se denomina el paisaje especial protegido de la isleta, ¿no? Lo conocen perfectamente. Esto fue un proyecto aprobado por el Gobierno de Canarias, creo que fue en el año 2010, ¿no? Corrígeme, ¿no? 2010 me parece, ¿no? Sí. Donde en ese espacio, por supuesto que está lo que fue la salida del Confital, es decir, tal como está en su estado actual, en fin, deplorable, en estado de abandono, en fin, sin comentarios. Y en ese proyecto se recoge
una serie de actuaciones para no recuperar la salina, por supuesto que no, pero sí para hacer una, además se denomina así en el proyecto, estación didáctica de las salinas del Confital, como un espacio abierto a la ciudad, sobre todo a los escolares, con una guía, una especie de centro de visitantes de las salinas del Confital, y reconstruir un caño, una serie de tajos y reproducir lo que fue el pozo de captación de agua. Así lo recoge la ley, pero estamos lo de siempre, si no hay financiación para llevar a cabo los aspectos que para nosotros cultural, vamos, increíble, si no hay financiación, pues eso se queda como está, es decir, hace ya, pues desde el año 2010, pues ya bastantes años esperando por ello. Y sería una pena porque, claro, así se recuperaría la memoria, se recuperaría, en fin, la historia de lo que es el barrio de la isleta en sí, sin la salina y sin la colorada, pues, vale, simplemente añadir eso. Y otra cosa, si van por la salina o paseando por la salina, seguramente muchos de los que están aquí lo habrán hecho, se han dado cuenta que hay unos corralitos hechos con cuerdas y troncos de madera que están mimetizados en el paisaje para proteger la flora. Hay una flora endémica, ahora mismo el nombre no me acuerdo, que es una planta que da como una especie de baya de color amarillo, parece un platanito o una uva. Es una planta endémica de las islas, bueno, de la Macaronesia en su conjunto. Por salado lo conocemos nosotros. ¿Cómo se llama? No, el nombre. Le decimos salado. No, pero como es endémico, esos corralitos lo que tratan es de evitar la erosión que sufrió la salina, por ejemplo, ¿no? Como no se acordonó las salinas en su momento, pues la erosión y el vandalismo acabó prácticamente con los restos que había. Pues esto mismo, igual que se protege a la flora, pues también se podía proteger el patrimonio etnográfico nuestro, antropológico en definitiva, ¿no? Era simplemente comentar ese detalle. ¿Algún comentario más, alguna preguntita? ¿Se le contesta a alguien de la familia que se atreva? Lo más directo. Se cuenta en el libro, pero claro, no es importante. Nuestro abuelo, aquí están mis primos mayores, que lo pueden confirmar más que yo. Tenía una expresión que continuamente una expresión muy curiosa, que siempre decía fue un mal pago, refiriéndose a las salidas del Confital. Fue un mal pago, siempre decía Asunción, Juan, y bueno, son los mayores, ¿no? Los nietos mayores. Un mal pago. Y todo fue una sucesión de muchas circunstancias adversas, pero se cuentan con detalle en el libro. Pero fue un cúmulo de circunstancias. Y al pobre, el salinero terminó aburrido, cansado, tristísimo, y tuvo que abandonar el. La se abandonó, las salinas se abandonaron en diciembre del año 56. Y Celestino empezó la explotación en el año 1905, fueron 51 años de explotación, justo, en que la familia de los Ramírez Ruano mantuvieron ese entorno en funcionamiento. Y vivían de allí de la salina, ¿sabes? Que no era porque la salina solo, sino que vivían, tenían su huerto. Se autoabastecían, aislado de todo eso se comenta perfectamente con detalle. Era autosuficiente total. Había plataneras y debajo de la montaña las coladas. También, plataneras y su huerto tenían dos plantas. Habían frutales, habían higos, habían higueras también. Y en el barranco de las coladas. Manzanos, limoneros. Para recoger agua de la lluvia, a los huertos y para Tenían ovejas, cabras, por lo cual había leche, había huevos, había queso. Y en alguna ocasión algo de carne también.
Era prácticamente No se llegaba allá tan fácil. del hambre, claro. No, que digo yo, en la época de la Susa, cuando muchísima gente lo pasó mal, nosotros casi éramos unos privilegiados porque Efectivamente. leche había, huevos teníamos, el callito de huerto que tenía, los dos callitos de huerto, pues siempre daba alguna cosita, alguna papa, siempre hubo eso. Sí, no, es así. Incluso que era la parte de la sal, una parte importante de la sal, lo que se hacía era un trueque con ella, en las tiendas de ultramarinos, que había en aquel momento en la ciudad. El trueque, ¿saben lo que ustedes, no? Intercambiar una cosa por otra. Pues se intercambiaba la sal por productos no perecederos, en este caso, gofio, harina, aceite, en fin, para seguir subsistiendo toda la familia y atrás. Sí, creo que se olvida de algo, el pescado salado también. ¿Perdón? El pescado salado, que de la salina. Bueno, hay un hecho curioso, un dato curioso. El acumulador principal, donde llegaba el agua del mar y directamente se vertía en ese tanque, ahí se capturaban peces en tamaño alevín y se depositaban en el estanque. Pero se secaban también cerca de No, la claro. salina. Incluso se pescaba caña, mis tíos, ejemplares adultos, bueno, incluso mi padre también, en buen estado y se echaban en el estanque para que deshogaran y así. Era otro recurso más alimenticio para la familia. Supongo que algunos se jareaba o se secaba y el resto pues, se freía, se sacaba, no lo sé. Pero que era otro recurso alimenticio para la familia. No, me están diciendo el uso de la sal. Bueno, en aquellos años, pues prácticamente la conservación de alimentos, la industria del frío era muy incipiente, y mucho menos lo que era el frío no de congelación, sino ya de refrigeración. Y prácticamente la conservación de alimentos se hacía con sal. Y por eso era el auge que tuvo la sal durante 30 o 35, incluso 40 años. He leído con respecto a las salinas nuestras, bueno, las de nuestra familia, que mucha de la sal iba para los secaderos de pescado. Y eso no es así. Eso es un dato incierto. No es cierto. No, toda la sal que salía de las salinas de Concitán iban directamente a uso doméstico. Uso doméstico, o sea, conservación de alimentos y, por supuesto, cocinar. Pero a los salazones de pescado ni un gramo salió. Siempre en las tiendas, en todas las tiendas. Dice, mi abuelita trabajaba en los Montenegro, en la cosa de la... Salazones. Solían comprar en cantidad y iban a la salina todos los sábados a liquidar. Pero según los datos que tenemos, ¿no, Juan? Sí. Que los datos que tenemos, prácticamente ni un gramo de sal salía para los salazones, que sepamos, ¿no? Era prácticamente... Los salazones nunca se nutrió de la salina. Era solamente para uso doméstico. Todo se vendió en las tiendas, en toda la ciudad. Exclusivamente para uso doméstico. Tiendas de ultramarino. Ese era ese es el dato que manejamos. Si me permite. La producción no la vamos más. Claro. No, es que lo que le estaba comentando a Pepe, que dijera un poco de la sal, ¿por qué? Porque llevamos una hora hablando de sal y la gente puede pensar, para echar un poquito de sal, un huevo frito, tampoco hacía falta. No, es que la sal era un producto de primera necesidad social, ni siquiera era socialmente. La sal era importantísima. Y lo que sí, lo de los salazones y la sal allí, posiblemente sí es verdad que el tema de los salazones en esa zona, justo en la salina, tuvieron una mayor importancia a partir de los años 50. Posiblemente no cuadraron en producción importante la salina con porque, bueno, Juan aquí que es la enciclopedia, llegaron a ver 7, 8 salazones de empresas importantes gallegas, sí. Varias canarias importantes,
de salazones allí. No, es que mira, Jorge, junto a las salinas del Confital había cuatro salazones. Pero quien pueda hablar bien, mi primo Juan. Junto con la salina, toda la factoría de... Perdona, Juan, y sobre todo, ¿por qué la sal producida en las salinas del Confital no valía para el pescado, para los salazones? Por las camas. Sí. Eran unas camas muy pequeñas y los salazones parece que los salazones todos se construían de Lanzarote. Efectivamente. Y de alguna otra salina por ahí, pero venía de Janubio venía esa sal que era muy gruesa, que eso se utilizaba para salazones. Claro, por eso la nuestra. Pero la sal de la salina nuestra era muy finita porque se trataba muy bien, se elaboraba mucho, no con el moliéndola, sino desnatando día a día. Y entonces eso hacía que la sal que se producía era muy finita, muy buena. Una textura, era muy buena para el consumo doméstico. Y tengamos en cuenta que no solo era el consumo, la sal que vertimos a la comida, sino que todo se guardaba con sal, la carne, el pescado, todo. Antes no había frío, no había ni otra posibilidad de mantener lo que quería comer mañana o pasado con sal. Sí. Pues señores, sin más volvemos a agradecerles su asistencia y sobre todo no se olviden de recoger ahora en la puerta, estará un primo nuestro, ya no está por ahí, lo veo por ahí, porque tenemos una lista de reservas de libros y veo que están prácticamente todos, han asistido todos los que han reservado y recogen su libro, previo pago, eso sí, al módico precio que usted tiene bonito. Pues nada, muchísimas gracias, lo he dicho anteriormente, mucha suerte y la próxima vez pues a ver cómo sigue lo de... Bueno, pues comento también... A ver, Juan, ¿quieres decir algo más? Juan, ¿querías decir algo más? No, simplemente decir una palabrita que me sale del corazón. En primer lugar, agradecer profundamente por su trabajo, su labor, su ímpetu en conseguir ese libro, a nuestro primo José Ramírez García. Que te agradece de corazón. Familiarmente, Pepillo para nosotros. Y dar también las gracias, como posee de otra manera, a este señor que está aquí, del foro, don Jorge Pulido, al señor presidente del Esperi por concedernos este local tan precioso y tan bonito, y a todos y cada uno de las personas que hayan colaborado en nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti, a José Francisco, a Tino y a toda nuestra familia que también ha aportado datos a través de, no directamente, pero sí a través de los grupos estos de las redes sociales. Gracias a todos y a recoger el libro. Buenas tardes. Muchas gracias. Ah, sí.